Vamos a abrir, hermanos, por favor, nuestras Biblias donde nos quedamos. Vamos a ir a Primera de Corintios, después vamos a regresar nada más para retomar a Segunda de Corintios, pero abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 2. Primera carta a los Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios 2. Pablo está narrando su experiencia de cómo él llegó a esta isla, a este lugar donde se estableció esta iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo narra en los primeros 5 versículos esa experiencia? Porque la isla de Corinto, el lugar en Corinto, era un lugar muy difícil de evangelizar. Tenían muchísimos dioses. Era un lugar muy dado a la idolatría. Había muchísimos templos, muchos dioses, y la gente ya tenía una devoción, tenía una religión. Vamos a leer aquí en la segunda carta a los Corintios y el versículo 1. Entonces, cuando Pablo llega a esta isla, él aquí nos narra su experiencia y nos dice, mira, el verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y del poder. Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, cuando comenzamos la iglesia, a pastorear la iglesia aquí, mi esposa y yo entendíamos la responsabilidad y el deseo en estos 13 años que han cruzado desde que comenzamos a pastorear la iglesia, ha sido el mismo. El propósito de la iglesia es muy claro en las Escrituras. Es llevar el Evangelio, es predicar el Evangelio, es compartirle a alguien más el Evangelio, y a través del Evangelio esa persona se va a convertir. Esa persona va a recibir no solamente la salvación de Cristo Jesús, que le da la oportunidad y la única oportunidad de entrar en la gloria con Dios, pero también va a recibir de parte de Dios el Espíritu Santo. Quiero que ponga una pequeña marca aquí porque vamos a estar regresando continuamente, pero esto que le acabo de decir lo encontramos en Efesios capítulo 1 y el versículo 13 y 14. Es importante que me siga, es importante que vea en las Escrituras lo que le estoy diciendo, porque esa es la manera en cómo Dios ha obrado en todos nosotros, en todo aquel que le ha recibido como Salvador. Efesios capítulo 1, por favor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, vea lo siguiente: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Verso 14, que es, el Espíritu Santo, es las arras. La palabra arras quiere decir garantía. Pero no pierda la secuencia. Dios, hermano, el propósito más grande que tiene para la iglesia es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la razón, predicar en la iglesia y fuera de la iglesia. Y esa es la razón por la cual nosotros llevamos el Evangelio fuera de la iglesia también. Se predica el Evangelio dentro de la iglesia y se lleva el Evangelio fuera de la iglesia, a los perdidos. Eso es lo que hacemos sábado con sábado. ¿Por qué? Porque vemos que es la manera en cómo Dios está obrando en la iglesia y es la voluntad de Dios. Ahora, sígame por favor, sígame. Efesios capítulo 1, verso 13. Nos dice cómo la persona es salva. La persona es salva cuando oye la palabra, el Evangelio, y el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo para perdón de los pecados. Esta iglesia no salva a nadie. El pastor no puede salvar a nadie. La religión no salva a nadie. No hay una sola iglesia bautista en todo este mundo que pueda salvar a una persona. Los bautistas no salvan, los luteranos no salvan, los católicos no salvan, y cualquier religión que usted mencione no salva. El único que puede salvar nuestras almas del infierno es Cristo Jesús. Y esa es la verdad que la iglesia debe predicar. Pero dice, hermanos, nos enseña estos versículos cómo la persona es salva. Primero dice que tiene que oír el Evangelio. Y en segundo, esa persona tiene que creer al Evangelio. Tiene que creer que Cristo murió por sus pecados. En tercer lugar, nos dice el versículo 13 que después de que la persona escucha, cree, se le es perdonado sus pecados y ahora es sellado con el Espíritu Santo. Ahora usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en sí. Ahora usted es un verdadero hijo de Dios. Ahora usted es parte de la familia de Dios. Y luego en el verso 14 nos dice algo muy interesante. Mire, dice que es las arras. El Espíritu Santo es las arras. Una vez más, la palabra arras es la palabra garantía. Dios nos garantiza su Espíritu Santo hasta el día en que estemos en esta tierra. Por eso es imposible que un hijo de Dios se pierda, hermanos. Es imposible. Es imposible perder la salvación. ¿Por qué? Porque somos sellados, porque tenemos la garantía dada por Dios. Dice el verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Fíjese, hasta que entremos en la gloria, para alabanza de su gloria. Ahora, vaya conmigo ahora, por favor, a 1 de Timoteo capítulo 2. En 1 de Timoteo capítulo 2 vemos que ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios. Pero la carta a Timoteo nos enseña algo interesante, que es donde se basa el mensaje de esta mañana. Dios quiere alcanzar a este mundo perdido, quiere alcanzar al pecador, usa a otros pecadores que ya hemos recibido de la salvación para alcanzar a otros pecadores, pero ahora Dios quiere que esas personas que reciben a Cristo como Salvador crezcan, haya un crecimiento. A eso la Biblia le llama discipulado, crecimiento espiritual. En 1 de Timoteo capítulo 2 y en el verso 4 nos dice la Escritura lo siguiente, escuche. Dice, el cual quiere, Dios, ese Él se refiere a Dios, el cual quiere que todos los hombres, hermanos, ¿cuántos quiere Dios que se salven? Todos. Dios quiere que se salven todos los hombres. Ese es el deseo de Dios. La pregunta es, ¿todos se salvan? ¿Todos se salvarán? Ahora, otra pregunta que es importante hacernos, ¿salvarnos de qué? ¿De qué nos quiere salvar Dios? Pues de acuerdo a la Biblia, la respuesta es simple y sencilla, del infierno, exacto, del infierno.
Hermanos, el infierno hoy en nuestros días es una burla para la gente, es una broma. Cuando vamos a las calles, créalo, gente se burla de que nosotros creemos todavía de que haya un infierno literal. La gente no lo puede creer. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien en este mundo que ha llenado su mente, les ha logrado engañar. Hoy hay películas que hablan del infierno como si fuera un lugar donde la gente se la pasa muy bien. Hoy hay películas donde la gente mata al diablo, logra vencer al diablo. Y todo eso se queda en la mente de la gente. Por eso cuando uno lleva un libro tan sencillo como la Biblia, la gente ya tiene idea en su mente de lo que es el infierno y ellos dicen, qué tontería, eso es algo tonto. Pero vemos en la Escritura que Dios quiere salvar a todos los hombres del infierno. Pero mire lo que dice verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, pero no para allí. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el tema, hermanos, de esta mañana. Venir al conocimiento de la verdad. Dios no solamente quiere salvar nuestras almas, pero Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y la manera en cómo nosotros vamos a conocerle es a través de la Escritura, a través de su palabra. Por eso, si regresa conmigo a 1 Corintios, donde le dije que dejara una marca, por favor. Por eso Pablo estaba tan preocupado, estaba tan temeroso de que cuando él fuera a este lugar a predicarles el evangelio, el deseo de Pablo era que esta gente en Corintio conociera el deseo de Dios, conociera que Dios quiere alcanzarlos, no quiere que se pierdan, y Dios quiere que esta gente crezca al igual que nosotros. Pero hay un problema, hermanos. Se presenta un problema, una dificultad. Mire lo que dice el verso 6. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dije hace un rato en la escuela dominical que hay cosas que usted no va a entender en la iglesia. Todavía no, porque no tiene la madurez necesaria para entender. Por ejemplo, muchas veces o a través del año, en las 52 semanas que predico al año, hermano, aquí en la iglesia, en todos los servicios que nuestras iglesias tienen, siempre les he hablado acerca de muchos temas, pero uno de ellos es precisamente la evangelización. La evangelización, que nosotros somos responsables ante Dios de llevar el evangelio a otras personas. Nuestros seres queridos, nuestros familiares, cualquier persona. Esa es nuestra responsabilidad de parte de Dios para todos nosotros. Pero puede ser que haya gente aquí en este auditorio esta mañana que no tiene la suficiente madurez para entender el peligro que corren las personas. ¿Sabe por qué? Porque no todos salen con nosotros el sábado. Y eso está bien, porque no todos tienen la oportunidad. Esa es la realidad. Hay quienes trabajan el sábado, hay quienes hacen ciertas ocupaciones el sábado, pero la encomienda, el mandamiento sigue estando allí, de llevar el evangelio a otras personas. Por eso lo primero que nosotros le hablamos a la gente es del evangelio de Cristo Jesús. Si la gente acepta a Cristo Jesús, la promesa de Dios es de que el Espíritu Santo va a venir al corazón de esas personas y Dios va a empezar a obrar. Note cómo sigue la secuencia aquí, por favor, no me pierda. Dice el verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y hay gente, hermano, en la iglesia que sabe que eso es lo que debemos de hacer, pero muchas veces no se hace. Amén. No se hace. Podemos excusar la razón por la cual nosotros no lo hacemos. Porque no nos gusta, porque tenemos vergüenza, porque nos da pena. Pero sea lo que sea, queridos hermanos, la encomienda, el mandamiento es para nosotros.
nosotros debemos de saber lo que Dios quiere hacer con este mundo. Porque nosotros somos la herramienta en las manos de Dios para alcanzar a un mundo perdido como en el que estamos viviendo. No todos lo entienden, dice Pablo. Sigue diciendo él, dice, que solo los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, dice Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que lo que nosotros muchas veces hemos escuchado, hace un rato les hablaba yo del catolicismo, les hablaba de la religión, de los testigos de Jehová, del mormonismo, cómo comenzó todo esto, este movimiento, cómo fue fundado. Estas creencias son fundadas en los mandamientos de una persona, de quien haya fundado. Por ejemplo, el mormonismo, la iglesia mormona, la práctica mormona, dicen que su fundador, el señor Joseph Smith, él tuvo una revelación directa de Dios a él, y que Dios le dijo a él que él iba a comenzar o a establecer la iglesia verdadera. Curiosamente, hermano, es la que la mayoría de las personas, aquí en los Estados Unidos hubo un caso muy interesante hace varios años, en la época de los 80s y 90s, de un hombre que se llamaba, se apellidaba Jones, Jim Jones, algo así. Y ese hombre convenció a más de 3,000 personas y convenció a unas 1,000 personas, se las llevó a vivir afuera de los Estados Unidos y literalmente mató a todas esas personas. ¿Por qué? Porque la gente creía en lo que ese hombre decía. Ese hombre decía que tenía una revelación dada por Dios. Curiosamente, hermano, al igual que los mormones, al igual que este hombre Jones, también una religión que ha tomado bastante auge es la luz del mundo. ¿Ok? La luz del mundo, nosotros tenemos una iglesia de la luz del mundo aquí cerca de esta ciudad, en la ciudad de Puerto Arturo. Todos ellos profesan, escuche bien esto, todos ellos profesan que sin su apóstol, que ahorita está preso en California por abuso sexual, sin su apóstol ellos no pueden ser salvos. Todo lo que le acabo de decir ahorita, hermano, son herejías, son cosas que no tienen una base bíblica. Pero mucha gente lo cree. Porque la luz del mundo, al igual que los testigos de Jehová, son conocidos a nivel mundial. Tienen iglesias en todo el mundo. Los testigos de Jehová les llaman Salón del Reino, pero está mundialmente. Y esa gente, queridos hermanos, escúchenme por favor, esa gente está comprometida a alcanzar a otros para que formen parte de su religión. Porque ellos están convencidos que la verdad la tienen ellos. Curiosamente, lo que afirma la luz del mundo, lo que afirmó el señor Jones, lo que afirmó el señor Russell, que él es el fundador de los Testigos de Jehová, y los mormones, y la Iglesia Católica, y muchas otras religiones más, hermano, son simple y sencillamente mandamientos de hombres. La verdad de Dios siempre ha estado en las Escrituras. El único problema que existe, hermano, es que muchas veces la gente le hace más caso al hombre que lo que le hace caso a Dios. Se defiende más la creencia de la religión o la creencia de lo que somos que lo que dice la misma palabra de Dios. Y Pablo decía una vez más que la demostración, hermano, que nosotros no somos los que convencemos a la gente, tiene que ser el poder de Dios. Por eso cuando vamos a las calles, hermano, cuando la gente nos cierra sus puertas, cuando la gente nos rechaza, cuando la gente no quiere saber, es su decisión. Nosotros no nos sentimos mal, no se los tomamos al mal, es su decisión. Nosotros queremos cumplir con lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Él dice que Él quiere que sean salvos y todos vengan al conocimiento. Y dice la Escritura ahora en el verso 7, aquí hermano, sígame por favor.
Verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero note lo que dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios. En segunda de Timoteo, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hermano, Jesucristo dijo escudriñar las escrituras y una vez más, yo no me cansaré, hermanos, de decirle, por favor, no haga la Biblia a un lado, estudie la palabra de Dios. Tome tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ya ha tomado demasiada ventaja Satanás. Mire lo que dice el verso 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, y eso fue lo último que vimos hace un rato. Y luego dice la sabiduría oculta. La pregunta de hace un rato que vamos a contestar ahorita es ¿quién oculta la sabiduría de Dios? ¿Quién no quiere que la sabiduría de Dios sea proclamada en este mundo, sea dada a conocer en este mundo? ¿Quién? Y para eso fuimos a 2 de Corintios. Por favor, 2 de Corintios, capítulo 4. La segunda carta a los Corintios nos enseña quién ha escondido, quién no quiere que se revele la sabiduría de Dios, quién quiere que los mandamientos, estas religiones que profesan ser la verdadera religión en este mundo, estas religiones que profesan que sin su apóstol nadie puede ver a Dios. Es interesante, estaba estudiando y creo que compartí algo así con el hermano Gonzalo hace una semana atrás y le dije, hermano, se me hizo muy interesante que estudiando acerca de esta religión, la luz del mundo, encontré, incluso hay un video, grabaron ellos un video, donde le atribuyen a el señor Nazón Joaquín, que está una vez más preso en la cárcel de California, le atribuyen un pasaje de escritura que se encuentra en Isaías, capítulo 7, se lo atribuyen a él. Eso es algo blasfemo, hermano, porque cuando la Biblia profetizaba del nacimiento del Mesías, estaba hablando de quién, de Cristo Jesús. No estaba hablando de un pecador como yo. No estaba hablando de un hombre pecador como este hombre que está preso. No. Es algo realmente, hermano, blasfemo atribuirle pasajes de escritura a un hombre pecador. La profecía decía claramente que el Mesías era el Cristo, era nuestro Señor Jesucristo, aquel que nacería de una virgen, aquel que nacería sin pecado. No está hablando de un fundador de una iglesia, está hablando de Cristo Jesús, pero ellos le atribuyen ese pasaje de escritura de que Dios había profetizado el nacimiento de su apóstol. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas, hermano? No es un ataque, una vez más, no es un ataque directo a las personas, claro que no, nosotros vamos por esas personas. Pero es, hermano, es necesario que nosotros entendamos que la realidad, la verdad de Dios la tenemos en la Escritura. Toda la verdad radica en la palabra de Dios. Pero hay alguien que se opone a la palabra de Dios. Y vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 4 y el verso 3, mire lo que dice, por favor, verso 3, 2 de Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, note esa palabra, encubierto. La palabra evangelio está hablando de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero dice que ese sacrificio está encubierto para muchos. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y el verso 4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué entiende usted a través de este versículo? ¿Qué entiende usted de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento? En primer lugar, ¿quién es
el Dios de este siglo? Satanás. Es una frase acudiñada o dada a Satanás, porque Satanás siempre ha querido ser como Dios. Él siempre ha querido gobernar. Si usted se da cuenta, en Lucas 4:4, ese es el pasaje, en Lucas 4:4, Satanás mismo le dice al Señor Jesucristo: si tú me adoras a mí, yo te doy todos los reinos de este mundo, porque a mí me fueron dados. Yo tengo control. Queridos hermanos, quien tiene control de todo este mundo es Satanás. Dios es el soberano, pero Dios permite que Satanás obre en este mundo por razones que Dios sabe. Porque Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Pero quien gobierna este mundo, quien influencia a este mundo, quien trae la influencia a este mundo, no es Dios, es Satanás. Esa nos explica la razón por la cual nuestras generaciones cada vez más son más pervertidas. Hoy es raro encontrar a jóvenes, hermano, que tengan una mente sana. Hoy los jóvenes literalmente se matan o están dispuestos a matar por un triste videojuego. Tenemos historias, hay registros en las estaciones de policías de jóvenes que han matado simplemente por un juego de video. ¿No se le hace triste, hermano? Las generaciones pasadas no eran así como las de hoy en día. Hoy se hace un esfuerzo realmente dentro de los hogares para evitar que los jóvenes sean contaminados de una manera grave, hermano. Esa es la razón por la cual tenemos nuestras conferencias de familia. Durante el año se habla de la familia. Hay alguien que está bombardeando, alguien que quiere cegar en el corazón de sus hijos, de los suyos, de los míos. Cegar el conocimiento de Dios. Hoy nuestros jóvenes conocen más de artistas de Hollywood, hermano, que lo que conocen de personajes bíblicos. Hoy nuestros jóvenes, hermanos, son inteligentes para el teléfono acá, pero no quieren dar un poco de su tiempo para servir a Dios, hermano. Todo ese conocimiento que ellos tienen no lo usan para el beneficio de la obra. Y esas son las generaciones que se están que están prolificando en nuestra etapa, en nuestra época. ¿Quién ocasiona todo eso, hermano? ¿Por qué los padres nos hemos convertido en tolerantes muchas veces de lo que ocurre aún en nuestros propios hogares? A eso agréguele que cuando el hogar está compuesto de un hombre, del esposo y de la esposa, que no están de acuerdo, eso, hermanos, es una tragedia para un hogar, para una familia. Porque al no estar de acuerdo, ¿cómo puede usted guiar a su familia? Si la Escritura claramente nos dice que cuando dos no están de acuerdo, no pueden trabajar juntos. Amós 3:3 dice lo mismo, hermanos. ¿Podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podrán vivir dos personas si no estuvieran de acuerdo? Hay padres tolerantes al pecado. Hay madres tolerantes al pecado. Amén. Hay padres que la disciplina de hoy en día es exagerada. Y se les olvida que la disciplina que ellos llaman exagerada fue la que logró buenos resultados muchas veces en algunas áreas de nuestra vida. A eso agréguele, yo estoy hablando, hermano, de la influencia que hay en este mundo. Estoy hablando de eso, no me pierda. Que esa influencia ha entrado a los hogares cristianos, a las iglesias cristianas. Y esa es la razón, queridos hermanos, porque hoy en las iglesias la gente se aburre en las predicaciones. Pero no nos salgamos del hogar, no nos salgamos del hogar. El hogar es muy importante porque la iglesia se compone del hogar de la familia. La iglesia se compone de familias. Y si el hogar en la familia está mal, olvídese, la iglesia va a estar mal. La iglesia va a estar mal. La pregunta sigue siendo la misma, hermanos. ¿Qué tanto ha influenciado
este mundo, Satanás, con sus ideas, con sus mensajes a la juventud. Hermanos, es increíble. Hoy, desde niñitos, desde niños, los instruyen a ser tolerantes a ciertos pecados. Mire, hermano, nosotros no odiamos a la gente, créalo, eso es antibíblico. No odiamos a la gente, simplemente no estamos de acuerdo con ciertas prácticas pecaminosas, a las cuales el mundo les ha abierto la puerta de la tolerancia. Nosotros como cristianos no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque somos guiados por una ley, por una influencia muy diferente a la que existe en este mundo. Nuestra influencia es la palabra de Dios. Nuestra guía es la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos de seguir y debe de regir en nuestros hogares, en nuestra propia vida personal, es la palabra de Dios. Pero ¿por qué, una vez más, por qué hay padres tolerantes? ¿Por qué hay hijos que se creen dueños de su propio cuarto? ¿Por qué hay hijos que se aíslan? ¿Por qué nosotros como padres, estoy hablando de papá y de mamá, por qué no promovemos la unidad? ¿Por qué su hijo tiene que comer en un cuarto encerrado? ¿Por qué no puede dejar esa televisión? Es porque mamá y papá no tienen un plan, hermanos, realmente para su familia. Han sido influenciados, por la corriente de este mundo. Por eso nuestros hijos no quieren nada con la iglesia, hermanos. Y me temo decir que muchas veces nosotros como adultos, una vez más, no queremos nada con la iglesia. Nuestra iglesia, hermano, tiene servicio de escuela dominical, 10 de la mañana, 11 de la mañana tenemos un servicio de predicación, 5 de la tarde tenemos el servicio de predicación de la tarde, el miércoles tenemos servicio entre semana, más todas las actividades que tenemos alrededor del año, conferencias de familia, conferencias de misiones, conferencias para evangelizar y tantas cosas que tratamos de hacer, hermano. ¿Para qué? Para promover la unidad de la iglesia. Para que juntos podamos, hermano, llevar el evangelio, ser una luz verdadera en este mundo. Pero para eso necesitamos saber qué está influenciando nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la televisión? Déjese de eso. ¿Qué es lo que ve usted en la televisión? Porque todo eso entra en la mente. Hermano, Jesucristo dijo lo siguiente. Él dijo que la entrada, la puerta a nuestra alma, a nuestra vida interior son los ojos. Lo que entra por nuestros ojos va a hacer un efecto. Va a hacer un efecto. Jamás en la historia habíamos visto tanto crimen juvenil como el que se ha visto en las últimas décadas. Hoy da miedo mandar a los hijos a la escuela pública. Yo fui en la época de los años 90 a la high school en la ciudad de Chicago, y la ciudad de Chicago, hermano, en mi época era tanto la distribución de droga dentro de mi escuela, tanta la droga que había, que el último año que yo estuve ahí, hermano, no solamente hubo asesinatos, pero la iglesia, la escuela pública parecía una cárcel. Todos los días llegaban no menos de 6, 7 patrullas. A las 6:30, 6:45. Y el último año que yo estuve ahí, instalaron detectores de metales, de armas. Estoy hablando de los 90, hermano. Cuando no existía todavía tanta influencia del internet. Cuando Facebook estaba comenzando a surgir, a YouTube, todas estas plataformas que hoy son tan famosas y en las cuales gastamos bastante de nuestro tiempo. No solamente los jóvenes, nosotros como padres también. Y yo no entendía. Todas las mañanas había policías, eso parecía una cárcel. Había patrullas, teníamos que pasar, nos hacían un chequeo a todos los estudiantes, maestros y estudiantes.
Yo jamás pensé, hermanos, de verdad, jamás pensé. Yo eso le llamaba una exageración, porque yo en mi niñez, en México fui a la escuela también. Y es un sistema completamente diferente. Pero ahora que podemos ver en las noticias, hermano, jóvenes de 14, 15, 16, 17 años, haciendo todos estos planes para matar en cantidad. Eso es diabólico, ¿no cree usted? ¿Cómo llegó nuestro mundo a ser tan influenciado de esa manera? ¿Cómo? Hermano, yo estoy hablando con los adultos. Yo sé que los jóvenes, esto ahorita como jóvenes quizás no les importe, pero llegará su tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que influencia tanto? Porque lo que influencia a nosotros, hermanos, es lo que va a influenciar en la iglesia. Es lo que va a influenciar en la iglesia. El verso 4 una vez más dice el Dios de este siglo. ¿Qué hace el Dios de este siglo? Satanás, cegar el entendimiento. Fíjate qué contradicción tan grande. En 1 Timoteo lo que leímos, Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento. Nota que la invitación es de Dios, dice Dios, y vengan al conocimiento mío. Dios está diciendo, hermano, que todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador tiene que venir a Dios. Dios nos ve como un vaso de agua. Y estoy hablando, hermanos, ahora con nosotros los adultos, que algunos de ustedes están comenzando la vida cristiana. Es muy importante tus primeros años cristianos. Muy importante que entiendas que el único que te puede dar la verdadera luz, la verdadera verdad de Dios son las Escrituras. Es la palabra de Dios. Por eso es importante que tú tengas una Biblia, así como tienes un celular y lo aprecias tanto, tienes que tener la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, de verdad. Es triste a veces que nosotros podamos pagar 200, 300, 400. ¿Sabe que yo me he quedado maravillado la rapidez con la cual estos aparatos se desaparecen rápidamente? Los iPhones o los Samsung S24, yo no sé qué sea eso no sé, yo estoy muy atrasado en esa tecnología, ¿verdad? Tengo un teléfono que usted lo puede comprar en Walmart por unos cuantos dólares, pero yo veo cuando salen estos aparatos nuevos de Apple o de Samsung, y usted ve cuánto los venden, 1,200, 1,300, y la gente ya los tiene comprados con anticipación. Y yo me pregunto dentro de mí, hermanos, ¿cuántos cristianos hemos gastado muchas veces más en estos aparatos que en tener realmente una Biblia que nos va a durar? Por eso nadie dice amén. Porque esa es la verdad. Mire, hermano, todo eso, aunque a usted le parezca un poco infantil, simple lo que estoy diciendo, pero cada cosa que usted hace, nuestros hijos lo ven. Y si para usted la Biblia no es importante, usted llega de la iglesia, ya estuvo 2 horas y media en la iglesia, eso fue suficiente, usted llega, pone su Biblia y hasta la próxima semana se vuelven a ver con su Biblia. Eso lo ven nuestros hijos, hermano. Lo ven. Y nuestros hijos ven la hipocresía muchas veces, porque nosotros decimos adorar a Dios, alabar a Dios, pero nuestros hechos completamente lo niegan. Necesitamos venir a la verdad. Necesitamos venir a Dios, hermano. Déjeme decirle que cada vez más el temor de Dios se va de la vida de los cristianos. Cada vez hay menos respeto por la obra de Dios. ¿Cuánto cristiano, hermano, créalo, cuánto cristiano no ha sido influenciado por el hecho de que van a una iglesia donde se forma todo un espectáculo para que les guste? Y de la palabra de Dios, hermano, unos 20 minutos, 30 minutos. Y se hace todo un espectáculo, hermano, cuando lo más importante, la razón por la cual Jesucristo dio su vida, es para que la iglesia predicara la palabra de Dios.
Nosotros como cristianos ya deberíamos de saber que venimos a escuchar la palabra de Dios, no a ser entretenidos. La iglesia nunca ha sido un lugar para entretener a la persona y no queremos entretener a las personas. Venimos a estudiar la palabra de Dios. Por eso el pastor parece disco rayado. Traiga su Biblia, abra su Biblia. Vamos juntos a la escritura aquí. Porque el deseo de uno es de que vea, hermano, que Dios quiere acercarlo a la verdad. Y la verdad se encuentra en su palabra. Entonces alguien ha influenciado nuestra vida y a este mundo. Y de acuerdo a la escritura, fíjese lo que dice. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y vea el propósito, para que no les resplandezca ¿qué, hermanos? La luz del Evangelio. Termino, vámonos sobre el final. Vuelva conmigo, por favor, a 1 Corintios. Vamos a terminar acá. En 1 Corintios capítulo 2, nos quedamos en el verso 7. Vamos a terminar, hermanos, por favor. Necesitamos conocer a Dios, hermano. Necesitamos conocer el plan de Dios para nuestras vidas. No podemos estar conformes. Y hermano, y esto sí es una exhortación para todos ustedes, hermano, que a veces tenemos ya años conociendo la palabra de Dios, pero en todos estos años, hermano, nunca te has animado a hablarle a alguien de Cristo. Nunca realmente te has comprometido con algo. Hermano, ese es un problema que tenemos aquí en la iglesia. Como en todas las iglesias, tenemos necesidad de hombres y mujeres que de verdad quieran conocer a Dios. El pastor no puede hacer todo. Si usted se da cuenta, hermano, el pastor dirige, el pastor enseña escuela dominical, el pastor hace esto. Y no estoy diciendo que lo hago todo yo, no estoy diciendo eso, pero estoy hablando de la administración. Nadie se niega para venir a cortar el zacate, nadie se niega, hermano, para venir a trabajar físicamente, pero eso cualquier inconverso lo puede hacer, hermano. Necesitamos hombres, mujeres que quieran acercarse a Dios, hermano. Por eso el cristianismo de hoy en día está como está. Mire, hemos recogido y necesitamos... yo les dije, necesitamos más de $2,000 para cambiar todo el cableado que tenemos aquí. Todas las luces es un problema, hermano. Cada domingo en la mañana que vengo yo y prendo las luces allá arriba, tiene que andar uno, juegue y juegue, para que prenda una luz. Y cuando hacemos recolectas para arreglar cosas que necesitamos, yo les agradezco de todo mi corazón, hermano. Yo pongo mi parte, lo que puedo. Pero yo estoy consciente, hermano, que hay un trabajo mucho más importante que el simplemente dar o aportar. Yo vengo, corto la yarda, al igual que otros hermanos, estoy hablando de todos nosotros. Pero lo que les quiero llamar su atención esta mañana, hermanos, escúchame, Satanás ha influenciado tanto nuestras vidas que muchos cristianos piensan que el cristianismo es simplemente ir a la iglesia. Hermano, Dios quiere que tú te acerques a Él porque tú y yo podemos ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Quién va a llevar el evangelio a otras partes? Yo te pregunto. Es bonito, aportamos una buena cantidad, creo yo, para el tamaño de nuestra iglesia, de misioneros, lo hemos hecho por muchos años, damos para misiones, pero ¿cuándo nosotros vamos a cumplir con la misión que tenemos aquí? ¿Sí están, hermanos? Perdón. Dios quiere que nos acerquemos, hermano. Es bonito los primeros años de cristianismo, es bonito cuando tú escuchas la palabra de Dios, es bonito que vayas creciendo, pero Dios quiere, hermano, que nos acerquemos. Vivimos en un mundo de tinieblas y si no hay algo que contrarreste las tinieblas, este mundo, créeme, la iglesia, hermano, no tiene un futuro entonces. Nuestros jóvenes no quieren servir a Dios. Nuestros jóvenes prefieren, hermano, servir a este mundo. Esa es la realidad. Nosotros ya no queremos servir a Dios.
Y hay tanto trabajo que hacer dentro de una iglesia. Pero yo no estoy haciendo un llamado, hermano, simplemente para que tú digas, está bien, pastor, deme una escuela dominical. No es así el asunto. Porque Dios nos da la indicación cómo debemos de hacerlo. Nuestra vida como cristianos, hermano, debe de ser la que nos da la autoridad para poder dirigir espiritualmente la iglesia. No se trata de que tengas los años que tiene esta iglesia en existencia. Hay gente, hermano, que en las iglesias se enorgullece mucho de que yo tengo desde que se comenzó la iglesia. Pero ¿qué has hecho? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes más de 10 años? No, sí, mucho más. Bueno, ¿qué eres? ¿Eres maestro de escuela dominical? ¿Oras por tu iglesia? ¿Estás haciendo algo vas a ganar almas? Es fácil, hermano. Una vez más, no me miran así. Por favor, hermano, si tú no logras ver que este mundo está lleno de tinieblas y que la luz está siendo cubierta, está siendo apagada por el enemigo, si tú no puedes ver eso, hermano, tú estás siendo parte de las tinieblas. Amén. Jesucristo dijo, Mateo capítulo 5, hermano, el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Es fácil pararse aquí, orar, pero ¿cómo está tu vida? Es fácil para el pastor venir aquí y traer un sermón, pero ¿cómo está la vida del pastor? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está, hermano, realmente su vida espiritual? Y ya te dije, hermanos, el cristianismo se ha conformado simplemente con el hecho de decir, no, yo aporto, lo cual, hermano, es una ayuda. No me malentiendas, por favor, es una ayuda. Pero ¿qué de lo espiritual? ¿Qué si se muere el pastor, hermanos? Necesitamos que la luz, hermano, resplandezca. Necesitamos. Gracias a Dios, hermano, el Señor nos ha dado a nuestra iglesia la bendición y la gracia. No. Todos estamos en ese momento de crecer y crecemos diariamente. O al menos tratamos de crecer diariamente. Pero hermano, lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo realmente como pastor. Lo estoy diciendo en serio, hermano, como pastor. No lo digo por todos, porque sí hay hombres, hermano, que estudian la palabra de Dios. Y eso se puede ver. Se puede ver. Yo lo digo, hermano, por aquellos que conociendo la verdad, pero no siguen el camino de la verdad. ¿Cómo vamos a contrarrestar? Y hablo con jóvenes, con quien sea, hermano, que Dios esté hablando al corazón de ellos. No se trata de venirnos a sentar 2 horas y media. Eso, como te digo, eso es parte de nuestro aprendizaje. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él, que podamos ver, hermano, que este mundo ha sido y está siendo influenciado por las tinieblas de Satanás. Termino con lo que Pablo dijo. Mire, hermanos, por favor. 1 Corintios 2:7, terminamos aquí, hermanos. Dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ya vimos quién la oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para su gloria. Verso 8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el verso 10, por favor, hermanos, aquí terminamos, en el verso 10. Yo te dije, en la lección pasada y en la de ahorita, que Satanás no quiere que nosotros, hermano, nos acerquemos a Dios. A Satanás no le importa si tú y yo tenemos religión. Lo único que Satanás no quiere es que nosotros tengamos una relación con Dios, que conozcamos al Dios vivo y verdadero. Porque Él sabe que el día que nosotros lo conocemos, ese día llegamos a ser luz en este mundo. También te dije
que el único que te puede revelar las cosas a ti y a mí es Dios. No es tanto el hombre, es Dios. Mira lo que dice el verso 10, por favor, para terminar. Se me acabó el tiempo. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Ahora, ¿quién te las va a revelar a ti? ¿Quién le revela las cosas al pastor? Dios. ¿Pero solamente al pastor? No. A todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Todo aquel. Todas estas religiones dicen que sí, ¿verdad? Que nada más al escogido, al apóstol o al líder, Dios les revela. Pero no es así. La Biblia dice en el verso 10 que Dios nos las reveló a nosotros. ¿Y cómo nos las revela Dios? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Querido hermano, simple y sencillamente quiero decirte que si hay una forma en cómo nosotros podemos conocer a Dios, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y conocerle a Él tal y como es a través de la Escritura. Porque el único que te puede revelar las cosas de Dios es el Espíritu de Dios que mora en ti. Y esa es la razón por la cual, hermanos, una última vez, el pastor les pide, traigan una Biblia. Si no trae Biblias, allá hay, hermanos, allá hay Biblias. Pero agarre una Biblia y vea en la Escritura qué es lo que Dios dice de usted, qué es lo que Dios quiere de usted. Señor, gracias por esta tarde. Gracias, mi Dios, por la bendición tan grande que nos has dado de escudriñar. Y es cierto, Señor, no fue un mensaje, un simple mensaje tal vez, pero fue un estudio, Señor, para concientizar, para que nuestra conciencia, Señor, esté alerta, que veamos realmente por qué muchas veces la iglesia está de la forma en la que está. Hermanos, pastores, gente que se dice ser madura a veces en la iglesia, y hay cristianos maduros, pero Señor, necesitamos verdaderamente nosotros mismos acercarnos a ti. Necesitamos mirar nuestra vida. Yo veo jóvenes, Señor, aquí, jóvenes que pueden hacer grandes cosas para ti, pero ¿quién rinde su vida hoy para servir al Señor? La mayoría de los jóvenes está afanado, Señor, con las cosas que este mundo les ha dado o les promueve. Por favor, Señor, sigue obrando en tu iglesia. Yo sé que tú no abandonarás. Quizás, Señor, a veces como pastores miramos la situación así como Elías, que se sentía solo, pero no estaba solo. Y Señor, yo sé, y estoy seguro, Señor, que no estoy solo. Que hay hermanos que lo que acabo de mencionar, Señor, estoy seguro que lo van a pensar. Yo creo que algunos de ellos, Señor, se pondrán a pensar realmente qué estoy haciendo. Hago lo mismo todos los domingos. No he crecido, no me he acercado más a Dios. Sí apoyo de esta manera, sí trabajo de esta manera, pero ¿qué de la vida espiritual? ¿Qué del trabajo espiritual, hermanos? Qué bueno, yo les agradezco que todos nosotros nos preocupamos por la propiedad, por los arreglos, pero yo les pregunto, hermano, ¿qué de la vida espiritual? ¿Quién va a instruir a otros? ¿De dónde van a salir los maestros de escuela dominical que viven y no solamente viven vidas correctas, pero que toman el tiempo para prepararse, que toman en serio su labor, que saben, este domingo voy a enseñar, lo hago bien, no lo hago bien? Porque eso es importante, hermanos, también. La obra de Dios necesita bastante ayuda, hermanos, bastante. Y la obra de Dios no la compone solamente el pastor, es la iglesia entera, es la iglesia en general. Pudiéramos tener muchas más clases de escuela dominical para otras necesidades,
Pero no vamos a poner maestros de escuela dominical solamente porque los necesitamos. Tienen que demostrar con su vida que quieren y aman a Dios. Y la Biblia dice ser puestos a prueba. ¿Cómo vives? Y los maestros que tenemos ya, hermanos, también el mensaje es para nosotros, no solamente para mí como pastor, pero también para ustedes. ¿Cómo está tu escuela dominical? ¿Oras por ella? ¿Quieres ver crecer tu escuela dominical? ¿Invitas para tu escuela dominical? ¿Eres fiel en tu escuela dominical? ¿Amas tu escuela dominical? ¿Das buen testimonio? Son muchas cosas, hermano, que no se logran de la noche a la mañana, eso es cierto. No se logran de la noche a la mañana. Pero queridos hermanos, el llamado esta mañana una vez más, esta tarde ya, el llamado es acercarnos una vez más a Dios. Este mundo está siendo lleno de tinieblas y es porque a veces nosotros nos hemos conformado a esas tinieblas. Nos hemos conformado simplemente con apoyar de esta manera, pero no, hermanos, ore a Dios y Dios le dejará saber a usted si Dios quiere usarlo a usted. Pero ore a Dios, hermano, acérquese a Dios. Dejemos que Dios sea el que moldea nuestra vida. Si hay alguien que está cegando este mundo, sí lo hay. Y Él quiere cegar la luz del Evangelio, la luz que fue puesta en la iglesia. Ánimo, hermanos, por favor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad, Señor. Si hay alguien que no te conoce como tu Salvador o como su Salvador, Señor, esta mañana sería hermoso saberlo. Pero eso tiene que venir de ti. No solamente porque hacemos la invitación. Se hace la invitación porque queremos ayudarles. Pero yo creo, Señor, que tú tienes el poder para...